gracioso. Me acuerdo que cuando participaba en Fight TV, me gustaba mucho que bueno, yo me me congregaba en ese tiempo directamente en la vid central, que es la iglesia que está ubicada prácticamente en un lado del teatro. Y, y yo me acuerdo que participaba una o dos veces al mes en el canal 29, que hoy es Impulso Televisión, creo. Y, y me gustaba un chorro que nadie me conociera. O sea, que iba a la tele, pero que sabía que los de mi iglesia nadie me veía. Y, y yo estaba tranquilo con eso, así como que entre las sombras solamente iba y me congregaba y recibía palabra. Pero sabía que cuando yo participaba en Five, pues de los de la iglesia no me veía nadie. Y, y me acuerdo que yo bromeaba con mis amigos y decía, no, hombre, nada más ve mi mamá y mi abuelita. Son los únicos que se conectan a verme. Y así, me acuerdo que una vez, bueno, el Coco, que es un primo de mi papá, estaba levantando unas bardas en un terreno que tenemos en las afueras de Monclova y me mandaron a pagarle. Y llegué el sábado por la tarde listo ya para, pues con la lana, ¿no? La raya de la semana. Y ahí estaba su esposa. Y me acuerdo que me preguntó y me dijo, oye, ¿todavía estás yendo a la televisión? Y yo le dije, no, ya tengo un rato que no voy y que no participo. Este, y, y me dijo, pero ¿por qué? O sea, nosotros siempre te mirábamos y te escuchábamos cuando tú predicabas, pues era de mucha bendición. Y yo me acuerdo que cuando escuché esas palabras, lejos de alzarme y decir, ah, wow, o sea, yo, el predicador, eh, fue, fue sanador y fue me ministraron sus palabras porque creo que a veces no valoramos o no tenemos en cuenta lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas, desde palabras muy sencillas, muy pequeñas, desde una palabra de ánimo hasta el que predica en su iglesia cada semana o en una célula o en una reunión. A veces no tenemos en cuenta del peso que tiene eso. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba sus palabras, yo dije, wow, o sea, la verdad, yo sentí que Dios me hablaba, o sea, de que lo que haces tiene un valor, lo que haces tiene un peso, lo que haces es importante. Me acuerdo que una vez en la vid testificaron un sábado que en la mañana habían ido los varones que se reúnen a orar cada sábado a las 6 de la mañana, en vez de ir a orar, se fueron a evangelizar a una cárcel y, y me acuerdo que estaban evangelizando y el pastor bien contento, dando el testimonio sobre los hombres que habían ido y yo me puse a escucharlo y me acuerdo que dije, aquí es donde uno debe ir a predicar, o sea, no a lugares de faramaya o ante una cámara o así. Y me acuerdo que escuché muy claramente la voz del Espíritu tanto que me dijo, no menosprecies tu asignación. O sea, ya sea que Dios te colocó ante reflectores, desde los que participan en algún programa o en algún canal, como el que predica en una iglesia de 1000, 2000 miembros, como el que predica en una reunión donde nomás hay 5 o 4 personas, o el que simplemente hace un devocional con su familia. Dios ya te está usando, o sea, porque su palabra nunca vuelve vacía. Dios ya se está manifestando y derramando en ese lugar y yo creo que Dios puede usar a cualquiera. O sea, si tú se lo permites, Él puede usarte grandemente. Y, y bueno, sin darle ya tantos rodeos, voy a empezar a predicar en esta noche. Así que quiero invitarte, si tienes Biblia, vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 30. Y si no tienes, pues puedes escucharme a mí en la lectura que voy a hacer. Eh, esta palabra me ha acompañado los últimos meses y, y yo sé que Dios va a hablar a muchas personas el día de hoy y yo sé que va a ser de bendición para muchos de ustedes. Y si tú vienes con una necesidad de una palabra de Dios que direccione tu vida, de una palabra que te marque la pauta o orqueste lo que Dios quiere hacer en tu vida en lo que resta del año, créeme que llegaste al lugar indicado. Abre tus oídos, deja que Dios te hable. Y bueno, voy a dar lectura a 1 Samuel capítulo 30. El título de este capítulo es David destruye a los amalecitas.
3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclat, encontraron que los amalecistas habían asaltado el Neguet y Siclat. Habían destruido Siclat y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, traerme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de una amalecista, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresamos de asaltar a los cereteos en el Neguet, el territorio de Judá y la tierra de Caled, y acabamos de incendiar Siclat. ¿Me guiarás a esta banda de saqueadores?, preguntó David. El joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios que no me matarás ni devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas, y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el siguiente día hasta a la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arriaron delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados, porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Qué regazones estos cuates, ¿no? Pero David dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablen así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy se cumple. Cuando David llegó a Siclat, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot, Neguet, Catir, Arroer, Sinmod, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los Eneos, Ormá, Corazán, Atad, Edrom, y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Primera Samuel capítulo 30. Téngalo bien presente. Y bueno, deja expandir el video un poquito acá. Vamos a orar. Padre, en este día yo te pido que tomes el control de lo que va a suceder esta noche. Eh, que tu Santo Espíritu sea hablando a todos y cada uno de nosotros, Señor. Sea ministrando, sea sanando, sea restaurando, sea levantando, Señor. Hay gente que hoy necesita escuchar una palabra tuya, no de Jonathan. Hay gente que necesita escuchar un rema tuyo, y la única manera de que eso suceda, Señor,
es que tú nos hables y que nuestros oídos se abran hoy para escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Y yo sé, Señor, que tu gloria va a visitar cada casa de las personas que están conectadas, Señor Jesús, desde los que se conectan en este momento para escuchar este mensaje en vivo, como los que lo escucharán tal vez repetido o grabado, Señor. Bueno, yo creo, Señor, que tú tienes una palabra que va a transformar la vida de ciertas personas en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, te daría la bienvenida, Espíritu Santo, pero yo sé que durante todo el día has caminado conmigo, de que siempre estás conmigo. Y aún antes de que yo llegara, tú ya estabas en esta casa esperándonos. Tú ya tenías algo preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El mensaje de hoy lleva por título Yo no abandono. Y lo tomé de la letra de una de mis canciones favoritas. La compuso Ulises de Rescate, que lamentablemente partió con el Señor hace poco. Para nosotros es lamentable, pero para él es lo mejor, porque ya está con aquel a quien dedicó todas y cada una de sus composiciones. Y bueno, le robé el nombre de su canción para darle título a este mensaje. Y como introducción, te voy a parafrasear un poco el prólogo de una obra que leí meses atrás y que me bendijo mucho. Y este libro se llama Perfil de tres monarcas. Lo escribió Jen Edwards y va dirigido al liderazgo de la iglesia, de los que están bajo autoridad o de las personas que tienen gente bajo ellos, a los cuales pues disipulan o lideran. Y bueno, eh, la verdad, el libro está escrito con una prosa exquisita. Lo que saca aquí es algo bellísimo. Y lejos de perderse, porque muchas veces cuando es demasiada, ¿cómo te diré? A veces cuando usan un lenguaje así muy, muy poético, a veces se pierde el espíritu o se pierde lo que Dios este, quiere hablar, a veces por inflarlo o por embellecerlo demás. Pero la verdad, el libro está escrito con una cadencia perfecta, no tiene ni de más ni de menos. Desde que lo empiezas a leer, te lo recomiendo muchísimo. Perfil de tres monarcas, anótela ahí. Ese libro lo puedes encontrar en internet. Y, y bueno, el prólogo, la historia que nos cuenta Jen Edwards, este, comienza en el cielo. Eh, Dios le habla a Gabriel y le dice, me encantó, esto que leí, la verdad, hasta lo escribí tal cual porque se me hizo increíble. Le dice a su ángel Gabriel, que es muy famoso y que aparece en múltiples ocasiones en la Biblia, le dice, toma estas dos partes de mi ser. Hay dos hombres que esperan su destino. Ven y entrega a cada uno de ellos una porción de mí mismo. Y cuando la verdad ahorita estudiando el mensaje, volví a leer esta frase, eh, me golpeó, o sea, me llegó porque dije, wow, o sea, Dios toma parte de él y lo derrama sobre nosotros, y lo derrama sobre sus hijos, se lo da a sus hijos. Jesús dijo en algún momento, Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado a conocer, yo se las he dado. Y no hay mayor expresión de la gloria de Dios que Jesucristo mismo. Él es la máxima representación en todo su esplendor de la gloria de Dios, la verdad encarnada. Y bueno, hay dos hombres que están esperando su destino antes de ser enviados a la tierra, antes de nacer y venir a vivir en medio del mundo de nosotros. Y ya de cuenta que se le acercan al primer hombre y le dicen, lo que tú vas a recibir es el poder de Dios como un don, pero este don solo va a afectar el exterior. En ningún momento va a tocar alguna ápice de tu espíritu, y, y el libro nos da una gran lección. Y es que él dice, esta clase de poder
va a revelar siempre los recursos íntimos de tu ser o la carencia de ellos. Y me acuerdo cuando el ángel está escribiendo el clase de don que va a recibir este hombre y le dice, vas a ser grande, vas a pelear grandes batallas. Desde el primer momento en que recibas este don o esta unción, vas a empezar a ver cómo tu vida cambia, cómo de la noche a la mañana sales del anonimato y todo es gloria y todo es fama y pasas de la pobreza a la riqueza, pero nunca va a afectar tu interior. Y este hombre alza la voz y dice, sí, ese don es mío, dámelo, y lo toma. Y, y bueno, él viene a la tierra. Y después se acerca a un segundo hombre y le dice, lo que tú vas a recibir, esto no es un don, es una herencia. Y llevarás un don en el exterior, pero dentro de ti se va a sembrar una herencia que es como una semilla en lo más íntimo de tu corazón. Y en el libro nos dicen, aparentemente va a ser una semilla insignificante, aparentemente va a ser una semilla, sí, o sea, que no llama la atención a nadie, pero llega a crecer tanto dentro de ti hasta llenarlo todo, cualquier área de tu ser. Y si tenemos buena memoria, recordamos que Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que es, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece hasta ser el más grande de todas las hortalizas. Eh, pero esta herencia que tú vas a recibir no germina por sí solo, no crece por sí solo, no va a dar fruto por sí solo. Para eso tiene que ir mezclada y acompañada con quebrantamiento, con tristeza, con aflicción, con noches de lloro, con noches de soledad, con múltiples sufrimientos. Pero es la única manera de que esta semilla crezca dentro de ti. Y este hombre alza la voz y dice, sí, eso es mío, esa herencia es mía. Y vienen a la tierra. Y si eres inteligente, ya te puedes imaginar a qué dos hombres me estoy refiriendo. Y para eso vamos a viajar un poquito en el tiempo, imaginarnos que viajamos en el tiempo y quiero llevarte a cierto momento de la historia que está sucediendo prácticamente a la par de lo que acabamos de leer. Hay dos ejércitos que están listos para pelear. Eh, Uno es el ejército de los filisteos con todos sus príncipes y armamentos listos para la batalla. Y, y del otro lado se encuentra el pueblo de Israel comandado por un hombre que luce, que si lo vieras a lo lejos, tú sabías que es rey, tiene una armadura preciosa, vestiduras elegantes. A un lado se encuentra un hombre de unos 40 años. Eh, Su mirada es aguerrida, es fuerte, es con firmeza. Alguien que a lo lejos, esa persona que tú ves y dices, wow, este es valiente. Eh, mm, Te lo voy a ejemplificar con el fútbol. Yo bromeaba con mis amigos de la universidad, les decía que Pirlo, desde que se paraba en la cancha, cuando jugaba, era la elegancia andando. O sea, ni siquiera tenía que correr, era clase andando. Bueno, pues este hombre la tiene, se llama Jonathan, es mi tocayo, y, y está junto a su padre Saúl. Y, pero la cara de Saúl está un poco preocupada, está un poco angustiada. Sabe que esta es su última batalla. Sabe que nunca más va a volver a enfundir la espada. Sabe que nunca más va a volver a pelear las batallas del Altísimo. Lo ha escuchado de la voz de una bruja que él mismo fue a consultar. Eh, Aquí entramos en un detalle teológico al cual no voy a entrar. Muchos creen que sí fue Samuel el que habló con él. Algunos dicen que era imposible que fuera Samuel, que es un espíritu engañador. Pero bueno, él ya sabe que esta es su última batalla. Dios ya le dijo que está desechado. Dios ya le dijo que él hace mucho que lo abandonó, que él no va a pelear con él y que va a morir hoy. Ya Saúl espera la muerte segura, por eso está angustiado, por eso está dolido. Y,
Y aquí vemos algo, una gran lección en Jonatán, y es que los hombres leales te van a acompañar en tu vida hasta la última batalla, en todo momento. Vamos a dejar un poquito a este par de ejércitos que están a punto de pelear y vamos a seguir a un grupo de guerreros que acaban de partir un viaje de 3 días de regreso a su ciudad, Ciclap. No se les permitió pelear, aunque son los guerreros más valientes de élite que existen, envidiados por todos, y yo creo que cualquier rey los quisiera tener a su servicio. El rey ha decidido prescindir de ellos, hoy no van a pelear, hoy no se necesita de ellos. Es como cuando dejan, como Ten Hag, que dejó a Cristiano en la banca el domingo, o cuando dejan a Messi en la barca. Algo así sucedió con este grupo de guerreros, comandados por un tal David. Resulta que sí, David, ese mismo que mató a un gigante llamado Goliat, ese mismo del cual cantaban las mujeres en Israel. Saúl mató a sus, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El hombre más famoso, el más codiciado entre todos, el hombre al cual todo niño aspira a convertirse en algún momento. Pero hoy nuestro guerrero no va a pelear, aparentemente. El rey de los filisteos ha decidido que hoy no es necesario que él pelee, que no duda de su lealtad, pero hoy no va a pelear. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo David entre los filisteos? ¿Por qué se ofreció a pelear para ellos? Porque estaba a punto incluso de pelear a aquel pueblo al que en algún momento él había defendido con gran valor y al cual había comandado en múltiples batallas y que había llevado a la victoria. Y bueno, hay una explicación para todo, ¿no? Nuestro David, que huyó durante meses y años de Saúl porque lo quería matar, porque le tenía envidia y sabía que David portaba una semilla en su corazón que le fue sembrado desde la eternidad, una herencia de Dios. Saúl tenía un simple don exterior que de hecho ya había perdido, pero David tenía más que un don, tenía una herencia, pero una herencia obviamente hay que esperarla para heredar, ¿no? Y David todavía no heredaba esa herencia. Y recuerdas que si el prólogo que te leía al inicio, que los ángeles le habían dicho, la única manera de que esta semilla crezca en tu interior es ser acompañada de quebrantos, será acompañada de soledad, será acompañada de sufrimiento. Y David, mis amigos, se cansó. David se fastidió de estar esperando la promesa de Dios de que un día él iba a reinar sobre Israel. Y en medio de uno de esos días de desaliento, incluso se dijo a sí mismo, algún día Saúl me va a encontrar y yo seré muerto. Así que prefirió emigrar y pasarse hacia los filisteos. Al principio se hizo pasar por loco, porque seguramente Es como si tú te peleas con alguien y después pasas por enfrente de su casa como si nada, le dices, hola. Bueno, David había matado a miles de filisteos y no iba a pasar nomás porque sí a sus tierras, ¿no? Pero David se hace pasar por loco primero y ya, pues, sí, compra algunos víveres, pasa entre la ciudad, pero después el rey, uno de los reyes de los filisteos, porque no todos lo veían con buenos ojos, realmente vio en él a alguien a quien podía poner a su servicio. Inclusive le dio una ciudad donde podía vivir llamada Ciclac. Y, y David se encuentra lejos de la voluntad de Dios. David se dio al desaliento, se dio al desánimo y dijo, no más, eh, me encantan tus promesas, pero creo que es suficiente. No vale demasiado dolor, no vale demasiado sufrimiento, no vale demasiados desvelos esperar tus promesas. ¿Y sabes? David llegó a ese día al que muchos de nosotros hemos llegado, o algunos en algún momento van a llegar. El día en que descubres que te has traicionado a ti mismo.
El día en el que debido a tentaciones, debido a debilidades, debido a escasez, debido a enfermedad, decides vivir contrario a todo lo que en el libro de la eternidad se escribió sobre ti. Y sin saberlo te estás saboteando a ti mismo. Descubres que no viviste por tu alto llamado, sino que has vivido como un triste esclavo. Esclavo de tus pasiones, esclavo de tus debilidades, esclavo de tus dudas. Te descubres incapaz de hacerle frente a las exigencias de la vida. Ya no eres ese joven lleno de ilusión. Ya no eres ese joven que al escuchar cualquier texto de la palabra, cualquier breve mensaje en tu iglesia, su corazón se enardecía por Dios y lágrimas caían de tus rostros. Y gritabas con enjundia, ¡Gloria a Dios! Estás lejos de eso. Crees que lo que Dios te prometió algún día nunca se va a cumplir. Bueno, David llegó a ese punto. Y si tú has llegado a ese punto, creo que te vas a identificar con él. Así que decide abandonarlo todo y pasar con los filisteos. Eso sí, o sea, vive con ellos, pero no es del todo sus amigos. De vez en cuando va y saquea ciudades filisteas y le roba motines, le roba alimentos, le roba ropas, joyas, ganado. Y cuando llega a reportarse con el rey y le dice, ¿dónde has estado? Bueno, dice, no, fui a saquear a ciudades de Judá o de Israel. Y el rey está contentísimo con él y dice, wow, este guerrero se volvió abominable a su pueblo, siempre va a pelear para mí. Y aquí está nuestro amigo cabalgando de regreso a su ciudad, preguntándose por qué no lo dejaron pelear. Y es que, amigo, hay veces que sin importar qué tanto te alejes de la voluntad de Dios, su gracia sigue manifestándose a tu favor, guardándote de traspasar ciertas líneas, guardándote de no arruinar tu vida por completo. Yo recuerdo que cuando volví a los caminos del Señor, yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, tú te la vives diciendo que sí fallaste, que sí pecaste, pero que no traspasaste ciertas líneas, que nunca ibas a traspasar ciertas líneas. De aquí no me paso. Eh, y tú crees que eres tú, o sea, que era tu prudencia o que era tu temor, pero en realidad era mi gracia guardándote. Y yo quiero dedicar esta parte del mensaje a gente que se hoy está apartada de Dios, que antes servía a Dios, que antes se congregaba fielmente. Hoy quiero decirte que no has traspasado esos límites, porque la gracia de Dios sigue sobre ti, guardándote, protegiéndote. Y bueno, llega David a Ciclap y a lo lejos se empieza a ver cómo el humo sube de la ciudad. Dice, bueno, pues, se me hace que nos está esperando con un gran banquete. Pero mientras va acercando, se le hace raro que no salgan sus niños a recibirle o la familia de sus soldados. Y, y llega a Ciclat y la ve totalmente en llamas, totalmente destruida, totalmente hecha pedazos. Y cuando todos los hombres ven la ciudad así, comienzan a llorar, comienzan a soltar lágrimas hasta más no poder. ¿Tú te imaginas hombres guerreros, hombres valientes llorando como niños, al cual le acaban de arrebatar un juguete, llorando como un niño hasta más no poder? Porque en cuestión de 3 días, guarde ese dato, 3 días fue el viaje, lo perdieron absolutamente todo. La Biblia de Dios nos dice que el, los soldados que seguían a David, que eran 600 hombres, cuando llegaron junto a él no eran más que gente amargada, gente endeudada, gente que vivía, tal vez habían nacido asesinos y vivían huyendo de la justicia, gente que no tenía dónde dormir, no un techo. Hoy ya habían encontrado una ciudad donde creían que podían establecerse, ya no hay un techo sobre ellos, ya no va a haber una mesa eh, cálida donde van a poder disgustar sus alimentos junto a su familia, lo perdieron absolutamente todo y todos empiezan a llorar. Y cuando empiezan a llorar y se quedan sin fuerzas,
hacen lo que muchos gente hacemos, culpar a alguien. Y adivina a quién culparon. Deciden que el culpable de toda esta desgracia que les ha venido de David. Empiezan a cuestionarse el por qué le siguieron hasta aquí. Jamás debimos venir con David. Jamás debimos cruzar la tierra a los filisteos. Y están pensando en apedrearlo. Pero te voy a leer este versículo una vez más. Dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ojo al dato, está en tierra de filisteos, está lejos de la voluntad de Dios, está lejos de estar cercana a él. Pero, qué línea, ¿no? David se fortaleció en Dios. ¿Por qué Dios fortalecería a un David descarriado y obstinado? Después de todo, se requirió mucho para traer a David hasta este lugar, pero ahora está aquí donde Dios lo quería. ¿Por qué busca fortaleza David en Dios? Porque él sabe que Dios es rico en misericordia y gracia. Porque él sabe y Dios sabe que David ahora está totalmente quebrantado. Y cuando uno está totalmente quebrantado, está listo para ser llenado. A veces pensamos que tenemos que ganarnos las bendiciones de Dios, que tenemos que ganarnos su fortaleza. Pero en este pasaje David nos muestra todo lo contrario, nos muestra algo diferente. ¿Sabes? Eh, Me encanta esto. Recuerdo que hace unos tiempo atrás yo estaba totalmente desanimado porque me la estaba viendo duras económicamente, me la estaba viendo mal plan. Y me gusta contar mucho esta historia. eh, Me deprimí por completo, culpé a Dios por lo que me estaba pasando, decirle, Señor, yo te sirvo a ti, ¿por qué me está yendo todo mal? ¿Por qué no puedo liquidar mis deudas? ¿Por qué no tengo ni para comprarme unos tenis? Y me molesté con Dios y yo te sirvo a ti, o sea, porque no veo nada, ninguna de tus bendiciones. Y me acuerdo que me enojé hasta más no poder con él, me peleé con él y me acuerdo que hubo un roce con uno de mis líderes y se cruzó con esto, o sea, de que llegué a mi límite, llegué a ese punto de que no quería esperar más por las promesas de Dios, llegué a ese punto en el que me cansé de llorar, me cansé de ver oraciones no respondidas y me ausenté de la iglesia casi un mes. Y bueno, cuando te partas de Dios, eh, Bob Dylan dijo en alguna ocasión, en una de sus canciones, eh, todos servimos a alguien. Nadie, absolutamente nadie está sin servir a alguien. O sirves a Dios o sirves al diablo. Y, y durante todo ese mes que me ausenté de la iglesia, yo recaí en una adicción a la pornografía. Un mes en mi casa. Yo me acuerdo que salía del trabajo, cenaba y me encerraba en mi cuarto, duraba 11 horas consumiendo esa basura, hasta más no poder, horas. Y así duré casi un mes, hasta que una ocasión eh, estaba con mi celular, como te la pasa mucho, muchos de nosotros, mucho tiempo, ¿no? O sea, viendo videos, reels, y videos cortos, y estaba viendo mi celular y, y de repente apareció una canción de un cantante colombiano al que yo nunca había escuchado. Conocía a la cantante con la que estaba, era el dueto, pero no lo conocía a él. Y empezó a explicar la letra de una canción que se llama Las alas de la mariposa. Y cuando yo la empecé a escuchar la canción, creo que el verso dice, qué tan bueno he sido yo contigo, que me sacas de cualquier problema. ¿Cómo es que prefieres ser mi amigo? Y en vez de darme un castigo, si he caído, tú me alientas. Y mientras escuchaba la canción, me hizo pedazos por completo. Me desarmó, me derritió. Y, y me di cuenta de algo,
que no podía vivir sin Dios. Yo no puedo vivir sin Él y no quiero intentarlo, no quiero aprender a hacerlo. Y, dice una canción de Danilo, no puedo vivir sin mi Jesús y no me gustaría aprenderlo. Y tú tampoco puedes vivir sin Él. Nadie puede vivir sin Él. Y, y me acuerdo que no podía dejar de llorar cuando escuchaba esa canción y sentí el toque del Espíritu Santo. Me gusta llamarlo de esta manera, se escucha muy poético. eh, Sentí como una caricia de la gracia. Porque para los que no saben, el cielo nos canta de vez en cuando. Jesús nos canta. Y cuando David está llorando porque lo ha perdido todo, hasta más no poder, porque él también lloró y sus lágrimas caían a chorros. Y cuando él está llorando, siente esa caricia también. Y el cielo le empieza a cantar. David, tú lo has cantado muchas veces al creador de todo, pero ahora te toca escuchar a papá cantarte. Y se empieza a escuchar la voz más hermosa que jamás podrías imaginar. Y le empieza a entonar una canción de amor, una canción que le recuerda todo lo que él prometió, una canción que le recuerda que todas las promesas de Dios para su vida siguen vigentes, que no importa dónde se encuentra hoy, que no importa nada de lo que ha hecho, Dios no se ha olvidado de él. Dice un salmo, yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Pon atención, no dice, lo voy a librar porque es perfecto, lo voy a librar porque nunca me falla, lo voy a librar porque nunca miente, nunca roba, lo voy a librar porque nunca ha visto una mujer con lujuria, lo voy a librar porque asiste fielmente a cada servicio y me es fiel en todo momento, lo voy a librar porque no hay como él perfecto entre todos los demás. Dice, lo voy a librar porque él se acoge a mí. Qué palabras. Qué palabras. Acaba de escuchar. Qué canto está escuchando David. Y mientras siente esa caricia de gracia, ese toque del Espíritu Santo, se había quitado la espada de su cinto para tirarse al suelo un poco más cómodo. Y empieza a notar que sus lágrimas habían empapado por completo lo que viene siendo como la vaina de la espada o lo que la cubre, el filo de su espada. Y cuando ve esa espada llena de lágrimas, la espada le roba por completo su atención. Y él recuerda cómo consiguió esa espada. Esa espada la consiguió el día en que mientras todo un ejército temblaba de miedo, él se para, está firme ante un hombre que mide aproximadamente poco menos de 3 metros, siendo un jovencito, con nada más que una honda y 3 piedras que acaba de tomar de un arroyo. Cuando David toma la espada en sus manos, hace memoria de los hechos del Altísimo, hace memoria de aquel Dios que ha estado con él en todo momento, hace memoria de aquel Dios que ha estado con él en las cuevas, en las noches, aún antes de que lo siguieran estos hombres que ahora lo quieren matar. Hace memoria de ese Dios que ha estado con él, guardándolo, protegiéndolo de todo un ejército. Lo persiguió en distintas ciudades de Israel. Nunca le pudieron tocar, nunca le pudieron hacer daño, porque Dios estaba con él. Hace memoria que Dios nunca lo ha abandonado, porque Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que nos dejamos que nuestra vista se nuble
por la duda, porque las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, pero no sabemos que Dios ya tiene orquestado un plan desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía qué situaciones iban a hacer que esa semilla que Él sembró en la eternidad para tu vida y para tu persona crezca y expande y lo llene todo. David tiene la espada en sus manos y recuerda los versos de una canción que escuchó en una ocasión. Cómo el santo de Israel le habló en visión y le dijo: allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Siempre lo fortaleceré, siempre estaré con él en la batalla. Más adelante, creo que en ese mismo salmo, David dice: bienaventurados aquellos que escuchan al cielo llamándolos a adorar. Y David está escuchando la música celestial una vez más. Sus oídos se abren. Y quiero imaginarme que empieza a entonar una de mis canciones favoritas. Y sí, adivinaste cuál. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y cuando él está cantando, sorry si no me afiné, me hacía falta la guitarra, cuando él está entonando esa canción, él puede comenzar a sentir cómo de nuevo la fuerza fluye a través de él. Él fue lo suficiente valiente para pedirle a Dios fuerza. Y ahora es suficiente valiente para recibirla. Antes, él no se miraba a sí mismo como débil. Después de todo, se abrió paso en medio de los filisteos, haciendo gala de su jerarquía como guerrero. Pero ahora sabe que es débil y que necesita la fuerza de Dios. Y Dios está listo para dársela. Amigos, la dependencia de Cristo no es una cosa eh, del cual guarda solamente el que está calificado. La dependencia de Cristo es algo que se adhiere, es algo que ya está ligado a tu corazón. Tú le perteneces a Él desde antes que nacieras y le haya puesto sus ojos en ti. Voy a cerrar con una historia que me fascina y me encanta. No sé si has leído el libro de los generales de Dios, pero si no lo has leído, te lo recomiendo. Hay como 3 o 4 volúmenes, los escribió Robert Liardon. Y sí, ya te diste cuenta que me gusta mucho leer. Eh, y bueno, en los generales de Dios, de hecho en el primer volumen, de las personas más famosas que recuerdo que aparecen, se encuentra Eva Roberts, que es de mis favoritos, pero también se encuentra una mujer que se llama Catherine Kuhlman. Y si sabes quién es Catherine Kuhlman, sabes que su nombre es prácticamente sinónimo de milagros, sinónimo de gloria y de presencia de Dios. Catherine eh, fue una jovencita que empezó a servir a un grupo de evangelistas en una carpa y viajaba con ellos y era la que limpiaba todo. Desde que una ocasión escuchó a un evangelista predicar con vehemencia y unción, ella dijo: eso es para mí, yo quiero esto. Y comenzó a predicar desde muy joven, a buscar la presencia de Dios, a buscar del Espíritu Santo, y se enamoró de él. Y Dios la levantó, Dios la usó poderosamente en Estados Unidos para traer avivamiento a esas tierras. Y sabes, un día Catherine Kuhlman
Ya siendo Catherine Coleman, ya era alguien famosa, reconocida, con un gran ministerio, con un gran edificio comprado por completo, le pertenecía a la asociación de su ministerio, se congregaban miles de personas a escucharla, se enamora de un hombre atractivo y está totalmente enamorada. Y ella es consciente y dice que sabía que el Espíritu Santo le decía que ese hombre no era para ella, pero ella ignora por completo las advertencias del Espíritu Santo, se casa con él. Pero yo no sabía que este hombre, mientras la estaba cortejando, eh, tenía otro matrimonio. Y que para poderse casar con Catherine Kuhlman se divorció de ese matrimonio. Y él lo ignoraba por completo. Un día después de que se casan y la prensa se entera de eso, de la noche a la mañana, todos los líderes que habían jurado lealtad a ella la abandonaron, se fueron, la dejaron sola, lo perdió todo. Como nuestro amigo David, se quedó sin ministerio, no había unción, no había presencia, aparentemente. Duró 8 años casada con este hombre y los 8 años que duró casada nunca predicó. Porque en Estados Unidos hay una regla de que una persona, una mujer que se había casado con un hombre que había estado casado antes, no debería predicar. Yo no sé por qué se dejan predicar a este hombre. Eran muy celosos de eso, de que la mujer no predicara. Y más por el escándalo que acompañó este matrimonio. 8 años sin predicar. 8 años sin ejercer el llamado que Dios le dio desde la eternidad. 8 años sin vivir para lo que fue creada. 8 años sin pisar un púlpito, sin pisar un escenario, hasta que ella se fastidia por completo de esa vida, se harta, le deja una carta a su esposo, le envía el divorcio por correo, y la carta no dice esto, pero yo creo que ella abandonó este hombre para volver con el único y verdadero amor de su vida, que era el Espíritu Santo. Y cuando yo leía la historia de Catherine Kuhlman, no me fascinaban ni los milagros que sucedían antes de este escándalo. Lo que me fascinó fue que Dios nunca la abandonó. Fue que estuvo 8 años sentada y yo sé que el Espíritu Santo ahí estaba con ella, aunque ella no lo pudiera reconocer, aunque ella no lo pudiera ver. Él siempre estuvo con ella, Él nunca la abandonó. Y sí, cuando vuelve a ejercer su ministerio, Dios la levanta a una gloria incluso mayor que la que tenía antes de haber cometido ese error. Porque Dios no es la clase de Dios que nos pintan en algunos ministerios. Un Dios que si caes o que si pecas o que si cometes un error o que si te rompes, te quiebras, te desecha y te hace a un lado. No, Dios no trabaja de esa manera. Mis amigos, Él nunca abandona. Y cuando yo leía esa historia, me acuerdo que estaba leyendo, no era la primera vez que leía la biografía de Catherine Kuhlman, era la segunda vez. Cuando yo me di cuenta de ese detalle, la verdad, me golpeó por completo y pude entender el por qué. Años después, mientras un jovencito judío visitaba una iglesia en Canadá llamado Benny Hinn, se quedó pasmado y sorprendido cuando una mujer aparentemente grande de edad, en medio de la administración, te voy a leer lo que Catherine Kuhlman, luego lo que Benny Hinn describió que sucedió esa noche. Benny Hinn dice que había una gloria en todo ese lugar, una presencia, pero dice lo siguiente: de repente ella se tapó, eh, se curó su rostro con sus manos y empezó a sollozar sin dejar de parar. Y dijo que Benny Hinn dice que sus ojos estaban encendidos y estaba totalmente en vehemencia, y dijo las siguientes palabras: por favor, por favor no contristen al Espíritu Santo. Luego ella dijo: no le entienden,
Él es todo lo que yo tengo. Y me recuerdan las palabras que podemos encontrar en un salmo que dice, el Salmo 16, mi corazón ha dicho de ti, no hay para mí bien fuera de ti, tú eres mi herencia y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Por qué dice Catherine Kuhlman? ¿Por qué dijo, Él es todo lo que tengo? Porque Él nunca lo abandonó. Porque Dios no abandona. Porque Dios siempre va a estar disponible para ti en el momento en que decidas humillarte y doblar tus rodillas y volver a Él. Él va a estar disponible para ti. Así que yo quiero terminar esta transmisión haciendo una oración por ti. Y si hoy te encuentras apartado de Dios y tienes meses sin buscarlo, sin sentirlo, hoy la gloria de Dios va a caer sobre tu casa. Hoy el Espíritu Santo va a descender sobre ti y lo va a cambiar absolutamente todo. Levántate como David, acude a Él y pide fortaleza. Él está dispuesto a dártela. Padre, hoy en esta noche te doy gracias por el mensaje que nos has dado, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por cada persona que se conectó en esta noche. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, venga y los acaricie con tu gracia. Quiero pedirte que abra sus oídos para que escuchen al cielo cantarles una vez más. Señor, hay mucha gente que está del otro lado de la pantalla o que va a escuchar este mensaje, Señor, que el día de ayer te servían y ministraban bajo la unción y el poder de Dios. Hoy se encuentran apagados, hoy se encuentran separados de tu voluntad, Señor. Pero hoy, Señor, yo profetizo sobre sus vidas, Padre, tiempos mejores. Creo firmemente que aún no predicas tu mejor sermón. Creo firmemente que aún no cantas tu mejor canción. Creo firmemente que Dios te va a levantar, que Dios te va a restaurar, que no importa dónde estés ahora, no importa qué lugares frecuentes, tú crees que te has alejado por completo, tú crees que estás lejos de Dios, pero el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? Si subiera a lo alto de los cielos, de los montes, allí estás tú. Si me escondiera en lo profundo del mar, allí estás tú. ¿A dónde podremos escapar de tu amor? Espíritu Santo, haz lo que tú quieras hacer en nuestras vidas en esta noche. Espíritu Santo, eres todo lo que tengo. Eres todo lo que anhelo. Eres tú a quien deseo. Eres tú a quien anhelo. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalece la vida de tus siervos en esta noche. Fortalece, Señor Jesús, la vida de mi amigo Miguel. Fortalece la familia de mi tía Katy. Fortalece la vida de Jonathan, Señor Matamoros, Padre, que hoy se conectó, Señor, desde Latinoamérica. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho en esta noche en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, el Señor los bendiga. Espero que, que este mensaje te haya bendecido. Que y bueno, gracias por conectarte.